El infierno puede ser tan hondo. Como lo pueda permitir una nación, lo pueda permitir una comunidad humana. Pues según el dueño había entregado una fosa para enterrar 6 cuerpos. Según el parte de la policía se enterraron 150. Encontramos 117 cuerpos más 13 restos humanos, tirados en bolsas, envueltos, tirados pues como basura. Al grado que podíamos definir este país como un país que en sí mismo es una fosa común sobre la cual caminamos los ciudadanos pues sin seguridad y con la posibilidad de que un día vengan por nosotros y nos desaparezcan o nos maten sin que el gobierno haga absolutamente nada. Javier Cecilia stopped writing poetry on precisely the day when, along with 6 other young people, his son was killed. The crime remains unpunished. We've gathered today to discuss a communication that FIDH, along with more than 100 Mexican organizations, will be submitting to the International Criminal Court tomorrow. Since 2006, we have over 200,000 murders and 32,000 disappearances. Their military methods allowed beyond drug trafficking to set up a form of control over the population based on terror. En concreto, tenemos evidencia muy específica de personas que han sido rescatadas con vida de una desaparición forzada. It is essential as a first step that the state of Mexico recognize the existence of crimes against humanity in Mexico. This is Coahuila. With the International Federation for Human Rights, these Mexican militants have worked for years, gathering facts and collecting witness accounts on the acts of violence committed in their country. The report they are presenting has been supported by 100-odd Mexican NGOs. There is but one goal: persuade the International Criminal Court to open an investigation in order to force the Mexican government to answer for the mass crimes that remain unpunished. Here is the history behind this report. The disappearance of the brother and nephew of Jorge Verástegui is one of the first witness accounts that features in the report that the Mexican NGOs sent to the International Criminal Court in The Hague. On the road to Parras, in the state of Coahuila in North Mexico. Mi nombre es Jorge Verástegui, soy hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Ellos fueron desaparecidos el 24 de enero del 2009, justo en este lugar. Eran las 11:30 de la noche, venían en su vehículo particular cuando fueron detenidos por un retén de 4 camionetas de reciente modelo, blancas, algunas con torretas de policía, algunos con chalecos antibalas con la insignia de la AFI, la Agencia Federal de Investigación. Los bajaron del vehículo, los esposaron y los subieron a una de las camionetas en las que ellos estaban viajando. De ahí tomaron con dirección hacia Parras. Se llevaron también el vehículo en el que viajaba mi hermano y mi sobrino y fue la última vez que se les volvió a ver.
Después de un proceso de investigación logramos tener informes que posiblemente se había tratado de una equivocación, que ellos estaban golpeados, pero que estaban vivos, refiriéndose a que no tenían ningún vínculo con la delincuencia organizada y que dejáramos de hacer escándalo, que posiblemente los liberarían, cosa que nunca sucedió. Hay una imagen, sobre todo a nivel internacional, que lo que existe en México es un conflicto entre bandas criminales que se matan entre sí. Y es un discurso que el gobierno de México ha aprovechado para no querer intervenir, por supuesto para desmarcarse de su responsabilidad. Y justo lo que nosotros queremos señalar públicamente, pero también a la Corte Penal Internacional, es que no solamente son bandas criminales, sino que hay un vínculo entre el gobierno y las autoridades con el crimen organizado que hace posible que funcionen los negocios criminales y que haya desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamiento forzado. Lo mismo nomás, puras esperanzas, pero nada. No sale nada. Pero bueno, ahí la llevamos. ¿Y a qué fueron? ¿Eh? ¿A qué fueron? Pues que una reunión con el gobernador. No sé yo qué solamente. Yola. ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron el día que fuiste a Saltillo? ¿Qué dijeron de la reunión? Pues lo que dijeron fue que pues es lo mismo de siempre, o sea, no hay una búsqueda, no hay búsqueda, lo mismo siempre las promesas que hace el gobierno, búsqueda, o sea, lo que nosotros queremos es que haya búsqueda. ¿Cómo los encuentras si no los buscan? Lamentablemente, a 8 años. Following the disappearances, Jorge Verástegui decided to get involved in the fight for human rights. He abandoned his medicine studies and became a lawyer. Jorge joined a group of legal experts. These human rights activists and members of NGOs have fought for 10 years against mass crimes committed in Mexico. They denounce the impunity of crimes there. Supone que entre el 2009 y 2011 se empiezan a dar. Their work not only calls into question the members of organized crime groups, but also those of the armed forces and police. Entonces, por eso les decía que si aquí posicionamos el número de desapariciones, vamos a poder establecer realmente las participaciones, si son desapariciones donde el Estado fue influyó. Working on the ground, they collect witness statements to bring to the International Criminal Court. They've seen the limitations of their actions faced with the passivity and inaction of the Mexican justice system. Llevamos muchos años como organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de víctimas del delito pidiendo a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República y a otras procuradurías de los estados que hagan su trabajo de investigar los crímenes cometidos por servidores públicos. Nos gustaría muchísimo que funcionaran las instituciones de justicia como en cualquier país democrático, ¿no? Que uno pudiera llegar a poner una denuncia, que hubiera agilidad en el proceso, que hubiera protección para las víctimas y que hubiera procesos rápidos y juicios rápidos en contra de los victimarios. Eso que parece muy sencillo en México es un suplicio. Nos gustaría que funcionara así, pero como no funciona así, para atender el problema que hoy tenemos en el país, vemos necesario que haya instancias internacionales que lo miren. Entonces, una
Un examen preliminar de la Corte Penal Internacional sin duda ayudará a que se abra una discusión sobre esa capacidad y esa voluntad de las instituciones para llevar a juicio a los responsables. The International Criminal Court was established in 1998. The court was created by treaty, the Rome Statute, and this was as a resolve of the international community saying that we want to have an independent and a permanent judicial institution that will have jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, and genocide, and that this institution will be able to investigate and prosecute these crimes and bring some measure of accountability for the perpetrators of these crimes, especially those who are held to be most responsible for the crimes. La création de la Cour pénale internationale avait déjà été envisagée au temps de la Société des Nations, mais ce travail a été bloqué pendant des décennies à cause de la guerre froide. Ce qui a changé, c'est une prise de conscience des crimes abominables qui avaient été commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, qui ont mené à la création d'un tribunal pour chacune de ces situations. Devant ce fait, les États se sont dit que ces crimes allaient de nouveau être commis ailleurs, de façon imprévisible, et sont en fait commis aujourd'hui dans des situations qu'on connaît bien. Et les États se sont dit, on ne peut pas à chaque fois créer un tribunal spécial. Ils se sont dit, nous allons maintenant créer une institution permanente qui puisse se saisir, qui soit prête à fonctionner au moment où des crimes sont commis. International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. The reason for creating this court is for the victims, that they deserve the accountability, they deserve justice. Justice that, in most cases, if you look at it, if the ICC is not there, nobody else is doing justice. La Chambre demande maintenant à chacun des accusés s'il souhaite plaider coupable ou non coupable. If there is information coming to us about all these crimes that you said have allegedly been committed in Mexico, we will obviously look at it. Mexico is a state party to the Rome Statute, and we have that obligation. So we will look at it and we will make a determination following our assessment. Behind these gates lies the office of a lawyer, Ariana Garcia. She is part of the group of legal experts preparing the report for the ICC. 8 bodyguards watch over her 24/7. Somos objeto de la calificación o persecución del propio Estado. El Estado cuestiona nuestra defensa de derechos humanos y somos objeto de estos ataques por parte de la propia policía. Y es entonces que es necesario tomar medidas. Ariana Garcia's situation is unique. While she is accusing the local and federal authorities of complicity in the crimes being committed, these are the very same federal authorities that are supposed to protect her. In actual fact, a recent law now forces the Mexican government to protect any threatened human rights activists. La responsabilidad de las desapariciones en Coahuila no son únicamente de los perpetradores materiales. Desapariciones están dándose al día de hoy, a pesar de todos estos tiempos de conocer de ellas. Los únicos responsables de no investigar y de no hacer que esto se detenga es el gobierno del Estado e incluso el gobierno federal, porque al día de hoy el gobierno federal sabe de las desapariciones no solo en Coahuila, sino en el resto del país. Te vas adelante, me voy a ir a distancia yo de ti. Ariana Garcia defends the families of victims and missing people in the region of Piedras Negras,
particularly those in the city of Allende, one of the most emblematic cases and one that's also key to the ongoing reports. Allende es un municipio de Coahuila que ahora es conocida en gran parte del mundo por una tragedia que sucedió en el 2011. Se habla de más de 300 personas que desaparecieron. Es una casa enorme, una construcción muy grande, que es precisamente una de las casas donde había familias, que fueron familias sacadas de aquí del pueblo, y que con propia maquinaria especial empezaron a destruirla para que ya nadie pudiera habitarlas. Mismos socios de la delincuencia organizada se robaron dinero huyendo hacia los Estados Unidos y por ajuste de cuentas buscaron a las familias para poder dar con el paradero de ellos. Pero de acuerdo a este último año, en el 2016, y los testimonios de un juicio en San Antonio, se dice que realmente esto fue porque uno de estos socios, estaba pasando información a la DEA en Estados Unidos. La DEA informa a México y México le da esta información a la delincuencia organizada. Y por lo tanto, pues vienen por los traidores que informaron o dieron información sobre las operaciones precisamente de la delincuencia organizada. Águila de Jardín. 300 people were abducted and their houses were destroyed by drug traffickers, right under the police's nose. In Allende, the authorities just let it happen. Pues se sabe que en el 2011 a las entradas de estas poblaciones estaban mandos militares, mandos de la Marina, Policía Federal, que en el momento que tuviesen la noticia de que estaba sucediendo eso en este pueblo, ellos pudieran haber entrado a combatir y a evitar lo que estaba sucediendo. Pero no fue así, y es lo que la mayoría de la gente de Allende se pregunta, ¿no? Solo la responsabilidad de un alcalde, sino la responsabilidad del gobierno a altos niveles, que sabía lo que estaba pasando en todas estas regiones, en estos lugares, y que pasados los hechos, aún las investigaciones pues siguen siendo nulas, no hay resultados positivos. En pocas palabras, de todos los desaparecidos que tenemos registrados, no hay uno solo que haya regresado a su domicilio de estas fechas. La gente desaparece porque es un modelo de terror que fue implantado por el grupo criminal de los Zetas para tener control de la población. Los Zetas inauguraron un modo distinto de criminalidad. Ya no era suficiente llevar droga hacia Estados Unidos. Además empezaron a controlar los negocios locales, empezaron a vender droga a nivel local, a poner sus condiciones también a las pequeñas empresas, a las familias, a las colonias, empezaron a cobrar por seguridad
Empezaron a controlar a las policías municipales, que eran sus ojos, en contra de quien consideraban enemigo, y encontraron en la desaparición un modo de generar terror para que la población obedeciera. Hay muchos ejemplos muy terribles de cómo la gente actuó por miedo y obedeció e hizo cosas muy terribles, empezando por los policías que o obedecían o eran asesinados. Y esto fue permitido por las autoridades más altas del Estado y de la Federación. In 2006, the president at the time, Felipe Calderón, declared war on narco-traffickers. That's when the violence reached its peak. As a result, in 10 years, there have been more than 200,000 victims, at least 32,000 of which are known to have disappeared. Deadly violence indiscriminately hit all members of the civilian population. Convirtiendo en un centro de batalla entre diferentes grupos de narcotraficantes. De tortura y corrupción por parte de la policía municipal. La guerra contra el crimen organizado. El cuerpo de una mujer fue brutalmente torturado. ¿Cuántos policías forman parte del crimen organizado? Autoridades locales reconocen que la situación es grave, pero controlada. Michael Chamberlain lives in Saltillo, the capital of the state of Coahuila. There he manages a Fundem, a group of human rights activists. Tengo 4 años trabajando en el norte del país con familiares de personas desaparecidas. Es el trabajo más difícil que he tenido en mi vida. El número desbordante de casos de desaparición es simplemente sobrecogedor. Discutimos mucho con las familias acerca de traer la denuncia y hacerla pública. Las mamás de los desaparecidos nos animaron, nos dijeron, nosotros ya perdimos todo, no tenemos miedo a perder nada más. Nuestra reunión del día de hoy vamos a explicarles de los diferentes temas, tanto de la mesa de visibilización. The Mexican authorities claim that they help fund programs that help the relatives of victims, but the reality on the ground is very different. Abandoned by the state, the families have no choice but to turn to the human rights activists. El programa para exhumar e identificar los cuerpos no identificados en el Estado tampoco tiene dinero. Entonces, no podemos avanzar en el programa de exhumaciones, ¿no? Ni empezar, ni nada. No podemos empezar. Entonces, hay un problema muy serio y la próxima semana que tengamos audiencia con el gobernador, la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero para empezar todos estos programas? Ya son 7 años y seguimos en lo mismo. Como le digo, vamos, no tienen hojas, vamos, no hay esto, vamos, no hay lo otro. Son 7 años que no hay una búsqueda, ¿eh? Yo sí estoy muy molesta desde un principio. ¿Por qué? Porque en mi caso, como se los he dicho, participaron policías municipales. ¿Y dónde está? En mi expediente no aparece. Son 7 años y sigo en lo mismo, ¿eh? El gobierno trata de minimizar la situación. Y a pesar de los números que hay en términos de desaparecidos, ellos lo que dicen constantemente es que no sabemos realmente si son personas desaparecidas, son personas extraviadas, personas que se fueron por su voluntad. Muchos han de ser probablemente migrantes. De los casos que nosotros acompañamos, aquí en el estado de Coahuila hay 63 investigaciones abiertas y solamente hay 3 procesos. Solamente en 3 casos hay alguien señalado responsable. Y en los 3 son policías. Y todas las demás investigaciones llevan 5, 6, 7 años abiertas. Y no se encuentra el responsable, no se encuentra el desaparecido. Y hay una impunidad enorme, ¿no?
The report being compiled already has a long history. Several meetings have taken place over the last few years between the FIDH, NGOs and the International Criminal Courts. In order to move forward, you have to be there. Voy a La Haya porque vamos a presentar información a la comunidad internacional sobre la situación que atraviesa México, la cual consideramos se eleva a crímenes de lesa humanidad. Y además tenemos previsto reunirnos con funcionarios de la Corte Penal Internacional para transmitirles pues nuestra alarma. These trips to The Hague have a specific goal: to probe into the ICC and find out whether, as things stand, the report has any chance of resulting in the opening of a preliminary investigation, the first phase of action taken by the ICC. La ciudad de la supuesta justicia, donde están los tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, la Corte Penal Internacional. Supuesta esperanza para mucha gente. No es justo que las condiciones de justicia no sean iguales para todos y que quienes les niegan justicia a los ciudadanos en sus países reciban una mejor calidad de la justicia. Debieran ser sus propios países quienes los enjuicien. Pero bueno, si es lo que ofrece la comunidad internacional, pues no hay que desaprovecharlo, ¿verdad? Al contrario. In The Hague, the NGOs have a meeting with Émeric Rogier, the chief analyst for opening the investigations within the prosecutor's office. He's one of the most influential people of the court. He's the one who receives the request for preliminary investigations, and he's the one who assesses the pertinence of each case according to the Rome Statutes. Ça commence par ce qu'on appelle un examen préliminaire, dont le but est de décider si une enquête doit être ouverte dans la situation en question. Donc l'examen préliminaire, c'est une phase au cours de laquelle on ne recueille pas de preuves, à proprement parler, mais on peut recevoir et rassembler des informations de multiples sources. Et on cherche à déterminer si des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ont été commis, si ces crimes font l'objet d'enquêtes et de poursuites au niveau national, donc conformément au principe de complémentarité, et en dernier lieu, s'il y aurait des raisons substantielles de croire que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Et donc, lorsque cet examen préliminaire est terminé, donc il se solde par une recommandation qui est faite au procureur, et c'est à elle de décider si une enquête doit être ouverte. Vous créez une cour pénale. On ne connaît pas sa compétence. On ne sait pas d'avance de quoi elle va s'occuper. Donc, c'est imprévisible. Et donc, l'imprévisibilité de la compétence devait être compensée pour les États par une prévisibilité totale de son comportement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On la met dans un carcan. On rédige un statut extrêmement long, extrêmement compliqué, beaucoup plus que les statuts des tribunaux créés par le Conseil de sécurité. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le statut, qui est trop compliqué, qui résiste, la Cour ne peut pas le changer. Elle doit vivre avec. The complexity of the ICC statute is yet another obstacle for the NGOs. Jimena Reyes, the director of Americas of the FIDH, is there to help associations present their arguments. Tu connais déjà. Émeric Rogier. Representatives from NGOs are finally meeting the head of situation analysis. They want to test the evidence they've already collected in Mexico. They will then assess their chances of seeing their arguments being considered by the Office of the Prosecutor. The head of situation analysis listens and promises them a response. Les ONG produisent beaucoup de rapports et nous fournissent beaucoup d'informations, que ce soit les ONG nationales ou les ONG internationales.
Simplement, les ONG n'ont pas toujours une pleine conscience ou une pleine connaissance des critères qui doivent être remplis pour ouvrir une enquête, qui ne sont pas des critères qui ont été énoncés par le procureur, mais qui sont des critères qui sont inscrits au statut de Rome. Donc l'examen préliminaire consiste précisément à évaluer si ces critères sont remplis. Les ONG, parfois, auraient tendance à faire un peu fi des critères et à demander à ce qu'une enquête soit ouverte sans plus tarder parce que des crimes sont commis. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça et il y a un travail d'analyse qui doit être fait au préalable. Y nadie está buscando que órganos internacionales vengan a hacer lo que el país no puede hacer. Queremos que estos órganos nos ayuden a salir del problema que tenemos, ¿no? Y va a ser una gran ayuda si la Corte Penal, si la Fiscalía empieza a investigar y a procesar y presentar a la Corte a responsables. Eso nos va a ayudar a reconstruir nuestras propias instituciones y nuestra propia estructura política dentro del país, ¿no? Before you can bring any of these crimes, anybody, before the ICC, you really have to be very sure, that you've got the concrete evidence substantiated and brought before the court. And again, you also find out that most of the time we investigate in situations of ongoing conflict. This is critical to the security of the witnesses, the security of the staff, to be able to gather the evidence, to collect it, and to bring it before the judges. Compiling concrete proof to convince the International Criminal Court is a daily struggle for Ariana Garcia. The file from the Piedras Negras prison will feature in the report for the ICC. For part of the mandate, the former governor of Coahuila, Humberto Moreira, who is incidentally concerned about corruption, this prison experienced a very unique history. But in order to talk about it, he must take precautions. They must stay away from buildings, far from security. Aquí de frente, toda esta área, se puede ver una barda blanca en las esquinas. Toda esa área es el área perimetral del Centro Penitenciario de Piedras Negras, Coahuila. Este centro, alberga más de 700 personas detenidas. Antes del 2011, este centro penitenciario estaba totalmente controlado por el grupo de delincuencia que se llaman los Zetas. Cuentan los testigos que dentro del penal se construían implementos que los Zetas utilizaban para el tráfico de drogas, que inclusive el penal era utilizado para resguardarse de las fuerzas federales. También se habla de que en aquel entonces los Zetas pagaban al gobierno de Coahuila por tener el control de los centros penitenciarios y que esto sirviera para evadir a las fuerzas federales. Tenían acceso, el control total a entrar y salir cuando quisieran de este centro penitenciario. Y todo esto se sabe por testimonios de personas que se encontraban al interior del penal, así como personas que participaban de la delincuencia organizada. Se habla de que en este centro penitenciario los Zetas introdujeron a 150 personas que en barriles fueron calcinadas, fueron desintegradas, y posterior a su desintegración fueron sacadas del penal y fueron arrojadas en cenizas a un río San Rodrigo, que se encuentra cerca de aquí. También, ahí vienen los Fuerza Coahuila. ¿Sucede algo? No, nomás nos identificamos para que comprueben ellos que somos ucranianos. Ok. Concluyo. Le digo que le están pidiendo las armas y que les enseñen las armas. No tienen por qué. Permiso. ¿Cuál es la situación oficial? ¿Cuál es la situación por la que tengan que abordarnos? Para empezar, para que se hayan detenido. Pero pues no es legal. Tendrías que identificarse.
Este es su proceder. Ni siquiera. Y a mí que me asegura que usted no es delincuencia, porque no trae ni número a la patrulla, nomás trae la placa. Ni siquiera están identificados. No trae la placa para tomarle foto. Tómale foto de los perros también. No importa, estamos grabando todo, hijo. No hay ningún problema. Estamos siendo abordados por una patrulla de Fuerza Coahuila. De la Policía Estatal. Soy como beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Estoy en una actividad de la asociación y nos aborda una patrulla de la Fuerza Coahuila. Sin ningún motivo. ¿Me podría dar el número de la unidad que le estaba teniendo y si puedo obtener el nombre del oficial? 17005. Es la única identificación. Sí. Bien, denme un segundo, continúo dando el reporte, por favor. Gracias. Ya vamos ahora, vámonos. Ya al fin se retiró la unidad de Fuerza Coahuila. Nos preguntamos si el común, cualquier otro ciudadano hubiese estado realizando la misma actividad que estaba realizando yo en este momento, hubiese tenido la misma suerte o la misma posibilidad de salir avante con la situación. La evolución que ha tenido México, lejos de democratizarse, ha sido un proceso donde los actores democráticos se han criminalizado y se han mimetizado con el crimen, creando estructuras macrocriminales que ahora están en el gobierno, en donde ya no existe una división entre el negocio legal y el negocio ilegal, donde es lo mismo vender automóviles que personas, donde se ha perdido la línea del Estado de Derecho. Esa es la evolución que hemos tenido y lo que hemos visto en lugares como Coahuila como una sombra de futuro, de lo que nos puede pasar en el futuro, son estados, yo les llamo neofeudales. Un feudalismo en donde el que sobrevive es el que tiene más poder y quien puede comprar su seguridad. The International Criminal Court promised a response, and it's been delivered. For the Office of the Prosecutor, the elements submitted by the NGOs during the meeting in The Hague were insufficient. As things currently stand, a preliminary investigation will not be possible. Pour eux, ils ont bien examiné, mais les informations qu'on leur donne, en gros, sont hors du domaine de leurs compétences. Et puis, ils nous renvoient gentiment devant le système interaméricain en reconnaissant la gravité de la situation mexicaine, mais en insinuant que ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, qu'on est dans des très graves violations de droits de l'homme, et puis aussi que l'impunité, c'est assez étonnant comme phrase, mais enfin que la très grande impunité du Mexique rend difficile l'analyse des faits. Alors que c'est, à l'inverse, c'est la très grande impunité est un des éléments qui doit déclencher la compétence de la Cour. Sur un plan juridique, on peut parler de guerre moderne, on peut parler de guerre contre la drogue. Nous, quand on entend le mot guerre, on pense conflit armé. Un conflit armé, c'est recours à la force entre un État et au moins un groupe organisé, ou éventuellement entre deux États, auquel cas c'est un conflit armé international. La notion de guerre contre la drogue, pour nous, au bureau du procureur, ça ne signifie rien. Ça peut évoquer un contexte, une situation, mais ça ne correspond pas à une qualification juridique. Me parece que la Corte le está dando un trato a la situación de México que no se la ha dado a otros países, por ejemplo, de la región africana. Si cualquier información de un país africano reflejara
la dimensión de los abusos que se han cometido en México, estoy convencido que la Corte ya hubiera anunciado un examen preliminar. Hay esfuerzos diplomáticos por recordarle a la Corte Penal los aportes económicos que México ha dado, que por cierto no hay ningún caso abierto de México en la Corte Penal Internacional, mientras que en la Comisión Interamericana es el país que más casos tiene y da menos dinero a la Comisión Interamericana que a la Corte Penal. La Corte Penal le da más dinero, ¿no? Autant un État peut être tout à fait favorable à une Cour pénale internationale qui s'adressera à d'autres, autant tout d'un coup, le même État devient rétif quand ça s'adresse à lui. Ce ne sont pas des questions qui dépendent du statut, ce sont des questions politiques. In Mexico, the legal experts are meeting together to respond to the ICC's refusal. Los actores estatales y no estatales que cometen crímenes de lesa humanidad. Y ese reconocimiento es muy importante porque permite mirar también esos temas con una perspectiva de contexto. O sea, no crímenes individuales, sino mirarlos como un conjunto y poder constatar que existe una política y entonces también ir subiendo en la línea de una cadena de mando de responsabilidad de esta política. Entonces, eso permite una lucha mucho más eficiente contra la impunidad de esos crímenes. Evidentemente no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay que ver qué más habría que hacer. Ahora, igual hay que seguir haciendo otros informes y presentando más evidencia hasta que logremos convencer a la Fiscalía, ¿no? In order to convince the chief prosecutor of the ICC, further research is done. More witness accounts are gathered, and here is a remarkable one. It's from a police officer. He is testifying anonymously because by speaking, he is risking his life. But his witness account could one day be heard by the ICC. Yo era policía, pues andaba en las unidades. Las unidades están ubicando personas del crimen organizado, armas, personas con drogas, cualquier tipo de drogas y así. Cuando logramos aprender a uno, pues intentábamos sacar información por decir quién era su jefe o de dónde venía. Y pues generalmente nunca hablan así normal, por así como por la buena. Entonces utilizábamos técnicas de tortura, pues golpearlos, la bolsa en la cabeza, para que se sintieran que se ahogaban. Golpearlos en la boca, en el estómago, a veces hasta en las partes íntimas, y diciéndoles pues psicológicamente también que teníamos a su familia, que teníamos a sus hijos, que teníamos a su esposa, su mamá. Tienen que hablar, porque habla. Al principio le sacábamos las uñas con desarmadores, le sacábamos las uñas. Hay algunos que sí hablaban inmediatamente y hay otros que no aguantaban y se morían. Cuando sabíamos que habían testigos que se pudieran enterrar, que les llevábamos, los enterrábamos. Los que enterrábamos los alejamos de la ciudad y les enterramos, y encima de ellos ya metíamos hierba y metíamos agua y aplastamos la tierra para que no se viera que estaba. Digo que cualquier persona podía ver que estaba removida la tierra, y la ropa, la quemábamos, la ropa, las identificaciones, todo. Y les decíamos, pero un día nos van a ver y nos van a decir. Y decía el comandante, no, aquí los derechos humanos no nos hacen nada. This police officer, who has dared to speak, is perhaps the sign of an awakening of the Mexican people. The work done by NGOs in defense of human rights has been going on for many years. It's finally bearing its first fruits. The debate is expanding.
a first step for the NGOs in their efforts to rebuild ties with the Mexican population. In civil society, more and more voices are speaking out loudly to invite the intervention of international justice, and figures from the influential Mexican church are joining the fight. Hermanas y hermanos, San Pablo dice, para eso, para que vivamos correctamente, recibimos al Espíritu Santo. Pero yo quisiera que nos fijáramos hoy en un asunto que en este momento es importante, porque nuestras hermanas y hermanos familiares de los desaparecidos ya están trabajando para que finalmente se resuelvan sus casos en una instancia internacional, que es la Corte de la Haya. Si aquí mantienen en la impunidad y en la no búsqueda a sus desaparecidos, y más los criminales que ayudaron a esas desapariciones, tampoco se sabe ni siquiera quiénes son los incrustados en dónde están. Bueno, hermanas, en algunos casos, en otros casos sí saben quién se los llevó. Y en muchos casos fue o la policía o el ejército mismo. Nosotros empezamos a analizar los signos de los tiempos en los que se articula esa sociedad. Y un signo es muchas personas desaparecidas en este país. Y hoy, precisamente porque ellos están luchando para que una instancia internacional pesada intervenga en este país para que finalmente se atienda el tema de las desapariciones forzadas. El Evangelio no es nomás para estarlo oyendo. Y yo no me voy a quedar tranquilo, sino más les repito lo que dijo el Evangelio, para ver qué palabritas se les queda. No, el Evangelio nos cuestiona ante la vida que está transcurriendo delante de nosotros. Sépanlo. Sépanlo, empezando por nuestra propia casa. In the offices of the International Federation for Human Rights, the final details are sorted out before the report is presented to the ICC. Me parece que el informe es muy clara, paso por paso, explicando el detalle jurídico de por qué sí sería la Corte competente para ver un caso así. Yo espero que la Corte Penal entienda, por un lado, cuál es el problema de Coahuila y por qué si esta situación sí corresponde a lo que está previsto en el Estatuto de Roma. Nosotros creemos que ese puede ser el comienzo para un juicio a todo el sistema de gobierno mexicano, en donde se repiten por todas las partes de la República este tipo de crímenes. After years of work and effort, it is finally complete. There are dozens of witness accounts, hundreds of pieces of evidence collected from one of the deadliest environments. The moment has come. They will submit the report with their own hands to the chief prosecutor of the ICC. Despite its size and the shocking power of its content, this report is only a step. An international investigation will provide real leverage for getting the Mexican government to revitalize its institutions. It is now up to the prosecutor and her departments to analyze the facts and answer to the Mexican people. Después de lo que hemos hecho, recorrimos este país, visibilizamos, hablamos con el presidente, hicimos los diálogos públicos, hablamos con todos los poderes, hicimos pactos con esos poderes y no hemos encontrado un gramo de paz, de justicia ni de nada. El país está lleno de estos terrenos con cientos y cientos de cadáveres y es necesario desenterrarlos como lo hicimos aquí, honrarlos
y saber quiénes eran para devolverlos a sus familiares. No, un país que no puede hacer eso para reconciliarse consigo mismo es un país que ya no existe. Creo que la comunidad internacional, si no toma medidas en este país y en otros, para que este país encuentre su paz, su justicia, serán también cómplices del crimen. El asunto que se vive en México no es un asunto de México, es un asunto humanitario y compromete a todos los seres humanos de este mundo.